En el Salmo 126:6 dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a su programa Semillas al Aire. Oramos que la siembra de la palabra de Dios resulte en una gran cosecha de frutos espirituales. Con nosotros, Raúl Ferrero. Bueno, gracias por esta presentación, gracias a ustedes que nos acompañan una vez más en nuestro programa radial y sobre todas las cosas, como siempre decimos, gracias a Dios por este espacio en radio y en internet para ministrar su palabra. Aceleradamente se apresta el escenario, a paso firme se preparan los protagonistas. El más grande drama de la historia de la humanidad está muy próximo a desencadenarse. Los antiguos profetas de la Biblia, sumados a los escritores del Nuevo Testamento, todavía levantan sus voces para anunciar: he aquí el día de Jehová viene, ese día terrible de indignación y ardor de ira. La expresión el día de Jehová se refiere a lo que sucederá en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Vendrá la tribulación, la gran tribulación, Armagedón, y luego la segunda venida del Señor a Jerusalén para juzgar y reinar sobre el mundo entero. En esta semana hemos comenzado una serie de programas bíblicos radiales que yo he denominado Señales del Fin de los Tiempos, porque ciertamente el día de Jehová se acerca y señales tenemos de que el fin se acerca. Tenemos señales en Medio Oriente, tenemos señales en el mundo entero, tenemos señales del más allá. Por varias semanas vamos a estar juntos, mis amigos, si ustedes me acompañan, vamos a estar desarrollando esta temática. En el programa de ayer ya hemos considerado la primera señal profética bíblica anunciando de que el fin de los tiempos se acerca. Esa señal es el pueblo judío, la nación de Israel. Israel, mis amigos, es milagro y señal para el mundo entero de la existencia del Dios de Israel, de la fidelidad de su palabra y de que el fin de los tiempos se acerca. Hoy vamos a estar considerando la segunda señal. La segunda señal de que el fin se acerca son los enemigos de Israel, que también han tomado su lugar allí en la escena profética, también han tomado su lugar allí en el escenario geográfico de siempre, para que pronto se cumplan sobre ellos las profecías bíblicas anunciadas. Mis amigos, citando a los enemigos de Israel, vamos a citar 7 pueblos, o 7 naciones, o 7 grupos étnicos, y también vamos a agregar el Salmo 83. Si usted quiere tomar nota, citaremos 7 pueblos. En primer lugar, los edomitas, y vamos a ver bien quiénes son ellos. En segundo lugar, vamos a ver a Egipto. En tercer lugar, vamos a considerar la antigua Babilonia, que es la moderna Irak. En cuarto lugar, vamos a considerar las profecías sobre la antigua Persia, que es la moderna nación de Irán. En quinto lugar, vamos a ver profecías sobre Siria. En sexto lugar, el Líbano. Y en séptimo lugar, Filistea. Bueno, la antigua Filistea hoy es la moderna Franja de Gaza. Además, como les decía, vamos a considerar el Salmo 83. ¿Sabe? Ese es el salmo del soldado israelí, el salmo de la familia del soldado, y podríamos decir que es el salmo de la nación en tiempos de guerra. Allí muchos creemos que proféticamente se mencionan 10 pueblos que harán alianza secreta entre ellos y serán brazo de Jordania para atacar a los judíos en los últimos tiempos, para arrebatarles la tierra y para que ya no quede memoria de ellos. Pero vamos a comenzar en orden, como dijimos. Así que el fin de los tiempos se acerca, señales hay. ¿Cuál fue la primera? La hemos considerado en el programa anterior. La señal número 1 es Israel.
milagro y señal para el mundo entero. Pero además, la señal número 2 son los enemigos de Israel. Recuerde que nos puede escuchar cada día en nuestro sitio en internet. Allí también puede escuchar los 6 programas anteriores y también considerar algunos videos instructivos. Estamos en www.semillasalaire.com.ar. Bueno, luego de la pausa musical entonces, consideramos la segunda señal profética, la segunda señal del fin de los tiempos. ¿Usted está tomando nota? Bueno, anote por favor, señal número 2, cuando los enemigos también aparecen en escena. Las escrituras bíblicas anunciaban que varias naciones se involucrarán en los acontecimientos del fin de los tiempos con marcada hostilidad hacia el pueblo de Israel. Si esas naciones no existieran hoy en día y no tuvieran ya una actitud de enemistad y agresividad para con los judíos, podríamos decir que la Biblia es inexacta en sus profecías o, con cierto grado de tolerancia, asumir que el tiempo del fin aún no está cercano. Lo cierto es que un análisis aún somero de la actualidad mundial nos manifiesta con claridad asombrosa la presencia de dichas naciones y con la actitud preanunciada por los profetas. Déjeme leerle por favor un par de versículos en los profetas, allí por ejemplo Ezequiel 36 y Abdías 15, que presentan naciones y sus actitudes para con Israel. Leemos en Ezequiel 36, 7 y 8, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Muy importante el papel de Israel y las naciones de alrededor, mis amigos, en la palabra profética bíblica y para el fin de los tiempos. Leo ahora Abdías, versículo 15. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mis amigos, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, está observando su pueblo Israel y está observando las naciones de alrededor. Quiero decirle que Dios está por encima de los movimientos políticos y sociales internacionales. Es más, Dios los utiliza para llevar adelante sus propósitos. Así fue desde antaño, como por ejemplo podemos considerar cuando Nabucodonosor, con su política de ataque, invasión, saqueo y cautiverio, cumplió los anuncios de los profetas al destruir Jerusalén, arrasar el templo y llevarse cautivos a Babilonia a los judíos, como así también sus tesoros y sus habitantes. Eso podemos leer en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y en el primer capítulo del libro de Daniel. Años después, los reyes persas cumplieron los anuncios proféticos del regreso de los judíos, al conceder permisos sosteniendo una política de colonización de territorios por los diferentes grupos étnicos, y todo bajo sus soberanas potestades. Eso podemos leer en Daniel capítulo 9, en Esdras capítulo 1, en Nehemías capítulo 1.
Y siglos después, los romanos, haciendo uso y abuso de toda su ira y crueldad, que fue su política, dieron cumplimiento, como ya mencionáramos, a los anuncios del profeta Daniel y del Señor Jesucristo sobre la nueva destrucción de Jerusalén y el templo judío. Así que, mis amigos, lejos de estar Dios ajeno a lo que sucede en el plano internacional, en el Medio Oriente y en torno a Israel, debo recalcarle que Dios tiene el control sobre las políticas y los movimientos internacionales, y si comprobamos que las naciones vecinas a Israel se están levantando en el rumbo que anunciaba la palabra profética bíblica, podemos pregonar con toda seguridad que los tiempos del fin se acercan. Bueno, a los efectos de hacer esa comprobación, haremos entonces breves consideraciones de algunas naciones que están alrededor de Israel a la luz de la palabra profética bíblica. Como les decía recién, en primer lugar, vamos a considerar a Edom, el hermano traicionero. ¿Sabe una cosa? 6 profetas del Antiguo Testamento hicieron anuncios sobre el proceder de ese pueblo y el juicio que Jehová el Señor ejecutará sobre ellos. De allí la importancia que tienen en todo esto. Déjeme explicarle que Edom es el pueblo descendiente de Esaú. Eso lo podemos leer allí en Génesis 25, en Génesis 36. Y Esaú fue el hermano mellizo de Jacob. Y también déjeme informarle que a través de los tiempos han tenido diversos enfrentamientos con los judíos. El primer roce que ellos tuvieron con los judíos fue cuando le negaron el paso por sus territorios a Moisés y a los judíos que subían desde Egipto. Eso lo podemos leer en Números capítulo 20, versículos 14 al 22. Tiempo después tuvieron contiendas con el rey Saúl. Leemos en el primer libro de Samuel 14:47. Y luego tuvieron contiendas con el rey David, quien los dominó e hizo sus siervos. Lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 8 y versículo 14. Ahora bien, en los años siguientes, los profetas Joel, Amós, Abdías, Isaías, Jeremías y Ezequiel hicieron amplios anuncios sobre este pueblo, los edomitas. Usted puede leer en Joel capítulo 3, Amós capítulo 1, Abdías versículo 21, Isaías 34, Isaías 63, Jeremías 49, Ezequiel 25 y también Ezequiel 35. Los edomitas en aquellos días subsiguientes, lejos de defender a sus hermanos judíos cuando Jerusalén sería atacada, habrían de tomar ocasión y participar en la matanza y el robo de sus bienes, como bien lo había anticipado Amós más de 200 años atrás, diciendo: persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Lo leemos en Amós, capítulo 1 y versículo 11. Esos anuncios tuvieron un primer cumplimiento cuando Nabucodonosor avanzó sobre Jerusalén, mató, destruyó y se llevó sus cautivos, y los edomitas participaron en aquel evento, tal como lo describe y sufre en Jeremías en Lamentaciones 4, 21 y 22, Ezequiel en Ezequiel 35:5, y lo dejó reflejado el salmista en el Salmo 137 y versículo 7. Como ocurre con varias profecías, los hechos volvieron y volverán a repetirse. En los días previos a que los romanos destruyeran Jerusalén por segunda vez, según nos atestigua el diccionario bíblico de Unger, 20.000 edomitas fueron admitidos en la ciudad santa, la cual llenaron con sus depredaciones y derramamientos de sangre. Entonces, Dios, en los años que vinieron, avanzó en el cumplimiento de sus anuncios, y fue así que Petra, la gran ciudad labrada en roca, fue desolada, y el territorio de Edom llegó a ser habitado solo por animales salvajes. Ahora bien, si bien la profecía hasta aquí se cumplió de manera literal y asombrosamente perfecta, no obstante restan aspectos cruciales por cumplirse, como el juicio sobre Bosra, que se menciona allí en Isaías 63 del 1 al 6, eso es la venganza que el Mesías tomará sobre ellos personalmente en su venida
a causa del pleito de Sión, mencionado en Isaías 34:8, y el establecimiento de su reino terrenal. Leemos allí en Abdías 21. Mis amigos, ya avanzando desde la historia hacia el presente y hacia el futuro, estas declaraciones de los profetas nos hacen mirar al futuro y entender que una vez más los edomitas, lamentablemente, cometerán los mismos pecados en los años venideros y en la relación con Israel, allí en la tribulación. Sí, mis amigos, cuando en la gran tribulación Jerusalén de nuevo sea atacada, lo leemos en Zacarías 14, del 1 al 3, ellos participarán en las acciones contra los judíos, robando, matando y entregándolos a la espada. Bueno, hasta allí lo que marca la palabra profética. Pero finalmente debemos decir que todos los detalles de los pasajes bíblicos citados concuerdan geográficamente con el actual país llamado Jordania. Pero además es necesario hacer algunas aclaraciones. El actual territorio de Jordania incluye el de los antiguos pueblos llamados Amón, Moab y Edom. Incluso la Cisjordania incluye gran parte de la antigua Samaria y una pequeña parte de la antigua Judea. Finalmente debemos agregar que los antiguos edomitas también se encuentran emparentados con los actuales palestinos. Jordania, constituida como reino en los días de la dominación británica sobre la zona, está situada al este de Israel y son principales protagonistas de un conflicto que parece interminable, la autonomía sobre Jerusalén. Pese a que últimamente hicieron acuerdos con Israel en cuanto a Jericó, energía eléctrica, agua potable y turismo, la profecía bíblica anticipa que cuando llegue la hora de la mayor angustia sobre Jerusalén, serán hermanos traicioneros, agravarán el dolor, saquearán y matarán, y finalmente el Mesías de Israel en su regreso tomará cuenta de ellos, como dice allí Isaías 63 y Apocalipsis 19. Bueno, mis amigos, el primer enemigo tomó su lugar en la escena. El tiempo del fin se acerca, ¿se da cuenta? Bueno, en la lista que les pasé tenemos 6 enemigos más y que considerar el Salmo 83. Hoy voy a citar el segundo enemigo y voy a cerrar el programa. El segundo país enemigo es Egipto, aquella vieja sombra de siempre. Mis amigos, toda la historia de Israel, comenzando desde Abraham en Génesis, se desarrolla a la sombra de Egipto. Fue hacia allá donde los patriarcas descendieron reiteradas veces, aquella tierra donde, tiempo después, el pueblo israelita permaneció y fue esclavizada por 400 años, y desde donde Dios los sacó con mano poderosa bajo el liderazgo de Moisés. Desde la entrada del pueblo de Israel para tomar su tierra bajo la dirección de Josué y hasta el cierre de la Biblia, centenares de veces se cita a Egipto, ya sea como referencia histórica, referencia contemporánea o para anuncios proféticos. Gran parte de esas predicciones ya se cumplieron y no tenemos intenciones de revisarlas ahora. Nuestro propósito es más bien observar que estaba anunciado que el futuro volvería y volverá a relacionar a Egipto con Israel. Mis amigos, la profecía menciona a Egipto involucrado en los tiempos y acontecimientos de la tribulación. Usted lo puede leer claramente en Daniel 11:40 y en Zacarías 14:2. Y anuncia que después de eso Dios les juzgará y sanará para que finalmente un remanente de ellos entre al reino mesiánico. Eso usted lo puede leer en Isaías 19, 18 al 24, y en Zacarías 14, 18 y 19.
Bueno, la historia reciente, como era de esperar, los ha vuelto a convocar. Habiendo Israel declarado su independencia el 14 de mayo de 1948, inmediatamente fue atacada por Egipto durante varios meses como miembro de una coalición árabe. En 1973 de nuevo se enfrentaron en la guerra de Yom Kippur, y el año 1977 fue testigo de avances en las negociaciones de paz de parte del presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. Negociaciones que concluyeron con la firma del Tratado de Paz entre las dos partes el 26 de marzo de 1979 y la formulación de los acuerdos de Camp David. Bueno, desde entonces no han habido grandes problemas entre ambas naciones, pero allí está Egipto, donde debe estar de acuerdo al panorama profético de la Biblia. En la gran tribulación entrarán en acción contra Israel, lo leemos claramente en Daniel capítulo 11. Bueno, mis amigos, hemos considerado dos pueblos que se involucrarán contra Israel en el fin de los tiempos, Edom y Egipto. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, vamos a avanzar considerando Irak, Irán, Siria. Después, en los programas siguientes, el Líbano, los de la Franja de Gaza, y también vamos a considerar 10 enemigos de Israel que harán alianzas con los hijos de Lot para atacar a Israel, según nos dice el Salmo 83. Y también, en los siguientes programas, vamos a considerar una fuerte alianza de pueblos enemigos que invadirá a Israel por el norte, según Ezequiel 38. Como verá, tenemos para varios días con esto. Querido oyente, señales hay. El fin de los tiempos se acerca. Señal número 1, la nación de Israel, milagro y señal para el mundo entero. Señal número 2, que estamos desarrollando en estos días, sus enemigos también aparecen en escena. Gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa, según la buena gracia de Dios.